dentro del análisis obligacional vamos a situarnos en los efectos que tiene la constitución de una obligación, o mejor dicho, para analizarlo mejor, cuáles son las consecuencias, que no son otra cosa que los efectos. Estas consecuencias de las obligaciones van a ir de la mano al objetivo primordial que tiene su generación, que es, en primer lugar, el cumplimiento voluntario. Todas las obligaciones nacen para ser cumplidas. ¿Por quién? Por quien tiene la legitimación activa en el pago, esto es, quien tiene el ius solvendi. Va a ser el deudor, quien, en primer lugar, deba cumplir voluntariamente con la obligación, por esa presión psicológica que puede existir en una persona que asume la calidad de deudor en una obligación. Este efecto, que es considerado el efecto normal de las obligaciones, de esa consecuencia que va a tener la generación de la obligación, tiene su contrapartida mejor dicho, tiene su complemento en la consecuente liberación que tiene el deudor una vez cumplida con la obligación. No solo va a obtener esa liberación, sino que va a repeler cualquier intento de acción de cumplimiento por parte del acreedor. Ese efecto normal, que es el cumplimiento voluntario, tiene, ahora sí, como contrapartida, el caso de incumplimiento, que ya no exista una voluntad propia del deudor, sino que tenga que haber un cumplimiento forzado, o al menos tiene que haber habido algún tipo de presión ya fáctica. No estamos hablando obviamente de un caso de violencia ni nada que pueda perjudicar a la psiquis o el cuerpo humano de una persona, pero estamos hablando de un cumplimiento forzado, esto es, como lo determina el artículo 730 del Código Civil y Comercial, de emplear los medios legales que poseen las partes para vencer esa resistencia del deudor. Es lo que determina, sin más méritos, el inciso A del artículo 730 que recién mencionaba. Es buscar todos los remedios para tanto las obligaciones sean de dar, de hacer o de no hacer, para que cumpla. Obviamente hay que estar situado y hay que analizar cada situación, porque es distinta qué obligación se asumió. Y esto lo vamos a ver mejor cuando, en caso de que se haya litigado, se haya entablado una demanda, se haya demandado al deudor para que cumpla, este siga siendo reticente y no cumpla con la obligación, ya se puede situar en el otro estadio, en la otra facultad que la misma ley nos otorga, que es el cumplimiento forzado por un tercero. Esto es que no solo, como el deudor no es quien va a cumplir, o mejor dicho, no ni siquiera con los medios legales se puede obtener una respuesta positiva en su cumplimiento, se va a buscar que otra persona sea quien cumpla esa obligación. El problema acá vamos a analizarlo dentro de las clasificaciones de las obligaciones, porque si es una obligación de dar una cosa cierta, que es única y por ende solo la tiene la persona que es deudora, si se puede reemplazar por otra, no va a haber problema. El problema va a suceder en las obligaciones de hacer, cuando se asume una obligación de las que se tiene en cuenta cierta calidad del deudor para cumplir esa prestación. Es claro el ejemplo de las obligaciones intuito personales, no va a poder ser cumplida por un tercero. Lo mismo las obligaciones de no hacer, que son hasta aún más subjetivas. ¿Por qué? Porque no interesa, en el ejemplo clásico de no ejercer el comercio dentro de determinada zona para una persona por algún contrato que se hayan firmado las partes, que no lo cumpla un tercero ya no tiene interés. Solo hay un interés en que esa persona no lo cumpla. Por ende, hay que ya situarnos, si pasamos de el cumplimiento voluntario, el cumplimiento forzado por los medios legales, el cumplimiento de un tercero, ya nos vamos a situar en el tercer ítem, que es la ejecución indirecta, es obtener, en este caso, las indemnizaciones correspondientes. Ya avanzamos a un estadio superior, ya buscando directamente un monto indemnizatorio para poder compensar ese resarcimiento por el daño sufrido. Estos efectos, que no son más que las consecuencias de las obligaciones, van a tener su razón de ser en las partes. ¿Por qué? Porque solo los efectos solamente van a afectar a quienes hubieran contraído las obligaciones o que hubieran figurado como sujetos en las mismas.
hablando la posibilidad de incorporar un tercero en cuanto a la prestación. Por ende, solo a ellos es que los va a afectar. Esto lo decimos en primer lugar, ¿por qué? Porque solo va a ser el deudor quien va a poder cumplir y solo el acreedor quien va a recibir. Esta regla, si bien es una regla jurídica máxima, tiene sus excepciones en los llamados terceros interesados, que son aquellos terceros que pueden sufrir algún menoscabo patrimonial por el incumplimiento de una obligación, por ende van a tener cierta legitimación para poder pagar, para poder cumplir con la obligación. Pero es una excepción a la regla principal, a esta oponibilidad. ¿Por qué? Porque una vez que la obligación adquiere fecha cierta, va a ser oponible y los terceros no pueden desconocer esa obligación. Esto es muy importante. Esta oponibilidad y esta legitimación, no hablamos de otra cosa que el cumplimiento voluntario. El cumplimiento voluntario, que es lo esperado, una vez que ya haya nacido una obligación, no es otra cosa que el pago, tal como lo define el 865 del Código Civil y Comercial, tal como hablaba el 725 del Código de Vélez. Este pago que ha tenido distintas acepciones a lo largo de la historia, porque en un primer lugar, estamos hablando de la historia jurídica siempre, en un primer lugar se lo había definido el pago en un sentido amplio. ¿Qué es esto? Se lo entendía que la extinción de una obligación por cualquier medio, que tal de que se liberase al deudor, sin importar si se encontraba satisfecho el interés del acreedor, iba a ser pago. Esto es, pasándolo limpio, al ser tan amplio, porque abarcaba aún una compensación, una innovación, una remisión de deuda, cualquiera de los medios de extinción de las obligaciones que antes estaban configurados en el 723 del Código de Vélez y hoy están desde todo el capítulo del 921 en adelante en el Código Civil y Comercial, eran entendidos como el pago. Este sentido amplio obviamente no tuvo su mayor acogida, ¿por qué? Porque era una consecuencia distinta. A eso se le contrarrestó con un sentido muy restringido de lo que era el pago. Entendía que el pago solo iba a ser cuando se cumplimentaran obligaciones que tenían por objeto dar sumas de dinero. Esta definición de pago fue tomada en ciertos códigos europeos, como el código alemán, que tomó esa definición, entendiendo que el pago solo era para cancelar obligaciones de dar sumas de dinero. Nuestro código ya en Vélez entendía que el pago era el cumplimiento de la prestación que hacía el objeto de la obligación. Fíjese que esa definición se repite prácticamente al 865 del Código Civil y Comercial. Este sentido intermedio, que es el final, por el que nosotros entendemos que es el pago, no deja de ser el cumplimiento específico de la obligación, el cumplimiento que del objeto de la obligación. Poder lograr esa apreciación, apreciación objetiva de la conducta de la prestación. Sin embargo, también se discutió, pese a que ya se entendía que el pago tenía que ser entendido por un sentido intermedio, esto es por el cumplimiento de la prestación, se esbozaron distintas teorías sobre la naturaleza jurídica. Porque ya en Vélez, el 724, hablaba de entendiendo el pago como un medio de extinción de las obligaciones, se discutía a ver cuál era la naturaleza de ese pago, de esa modalidad extintiva. A grandes rasgos, para simplificar, existieron tres teorías fundamentales. Son la teoría que entendía el pago como un acto debido, la teoría que entendía el pago como un hecho jurídico y la teoría que entendía el pago como un acto jurídico. En primer lugar, la teoría que era defendida por Carneluti, que entendía que el pago era un acto debido, se basaba en que existían tres categorías de actos jurídicos. Esto es, estaba el negocio jurídico, que era el acto que la ley permitía realizar. Por otro lado tenemos al acto ilícito, el que, en contraposición al anterior, la ley prohibía realizar, y el acto debido, que era aquel que la ley obligaba a realizar. Entonces se entendía el pago como
este acto debido, esta situación intermedia entre negocio jurídico y acto ilícito. ¿Por qué? Porque el deudor no era, según esta teoría, jurídicamente libre para cumplir o no, porque tenía el deber de pagar. La única libertad que tenía era una libertad psicológica. Eh, ¿Por qué? Porque en el negocio jurídico, tanto como la ley permitía realizar, tenía una coerción psicológica y jurídica. En cambio, en el acto debido, lo único que eh, la persona tenía era libertad interior, porque no existía una libertad jurídica. ¿Por qué? Porque se había constituido un deudor, entonces ya se le iba a exigir ese pago. Esta teoría se entendió como simplificadora y que ninguno de estas calificaciones de acto jurídico estaba remitido ni en las codificaciones y eran creación doctrinaria, por ende no tenía el alcance esperado. Por ello, otros autores como Trigo y Represas entendían que el pago era un hecho jurídico. La naturaleza del pago para Trigo y Represas era un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque para él lo esencial del pago no estaba en la voluntad de pagar del Solves o de recibir de la CIPES, del acreedor en su caso, porque no entendía que el pago era un acto jurídico, ya sea unilateral o bilateral, porque lo importante era la adecuación objetiva de la conducta del deudor a los términos de la obligación. Esto es, lo esencial para él era que se cumpla con la prestación, mejor dicho, haya una adecuación objetiva de la actividad del deudor en los términos de la obligación. Para eso, Trigo Represas esbozaba toda una teoría que entendía que si un incapaz pagaba una obligación, esa iba a ser, basada en la teoría del hecho jurídico, iba a ser suficiente. Obviamente generó ciertas repercusiones porque entendió que el pago hecho por un incapaz eh, no, de, no, no, deja de ser inhábil y estar afectado a nulidad. Por ende, en el hipotético caso que se llegara a dar, obviamente podría ser repetida esa obligación y generar el trastorno que eso conlleva. Por ende, llegamos a la última de las teorías, entendiendo al pago como un acto jurídico, que es la posición mayoritaria. Y ya les adelanto que es la solución que da el 866 del Código Civil y Comercial, que explica que el pago es un acto jurídico ya que se trata de un hecho humano, voluntario, ilícito, que tiene como finalidad inmediata aniquilar un derecho, esto es, hacerse hacer una obligación, a pesar de que sea el cumplimiento voluntario. Se discutía, y también hay ciertas discusiones hoy en día, si se trata de un acto jurídico unilateral o bilateral. La mayoría de la doctrina entiende que se trata de un acto jurídico unilateral, porque lo único necesario es la voluntad del solvens. No es necesario que se cuente con la voluntad de la CIPES. Defensa de esto están los llamados pagos por consignación y demás que autorizan a que el solvens quede liberado con su simple voluntad. Otros entienden que se trata de un acto jurídico bilateral o aún en su efecto un contrato. Estas son discusiones doctrinarias. Al menos hoy ya el código nos define y nos da una pauta, entendiendo que las reglas de los actos jurídicos aplican para el pago. Por ende, nos da a entender que dentro de las teorías esbozadas se entiende que el pago es un acto jurídico.